En el video anterior mostré la diferencia entre la dimensión bidimensional y la tridimensional. Ahora expondré la diferencia entre la tercera, cuarta y quinta dimensión. Esto lo hago con el fin de demostrar que no se trata de un tema de superstición, sino de ciencia comprobable. En el siguiente video veremos una breve explicación sobre las 5 primeras dimensiones, concluyendo que somos seres de tercera dimensión solo por la apariencia física volumétrica, pero debido a la variable tiempo es que pertenecemos a la cuarta dimensión. We start with a point. Like the point we know from geometry, it has no size, no dimension. It's just an imaginary idea that indicates a position in a system. A second point, then, can be used to indicate a different position. But it too is of indeterminate size. To create the first dimension, all we need is a line joining any 2 points. A first-dimensional object has length only, no width or depth. If we now take our first-dimensional line and draw a second line crossing the first, we've entered the second dimension. The object we're representing now has a length and a width, but no depth. To help us with imagining the higher dimensions, we're going to represent our second-dimensional object as being created using a second line, which branches off from the first. Now let's imagine a race of 2-dimensional creatures called flatlanders. What would it be like to be a flatlander living in their 2-dimensional world? A 2-dimensional creature would have only length and width, as if they were the royalty on an impossibly flat playing card. Picture this: a flatlander couldn't possibly have a digestive tract because the pipe from their mouth to their bottom would divide them into 2 pieces. And a flatlander trying to view our 3-dimensional world would only be able to perceive shapes in 2-dimensional cross-sections. A balloon, for instance, would start as a tiny dot, become a hollow circle which inexplicably grows to a certain size, then shrinks back to a dot before popping out of existence. And we 3-dimensional human beings would seem very strange indeed to a flatlander. Imagining the third dimension is the easiest for us because every moment of our lives that's what we're in. A 3-dimensional object has length, width, and height. But here's another way to describe the third dimension. If we imagine an ant walking across a newspaper which is lying on a table, we can pretend that the ant is a flatlander, walking along on a flat 2-dimensional newspaper world. If that paper is now folded in the middle, we create a way for our flatlander ant to magically disappear from one position in his 2-dimensional world and be instantly transported to another. We can imagine that we did this by taking a 2-dimensional object and folding it through the dimension above, which is our third dimension. Once again, it'll be more convenient for us as we imagine the higher dimensions if we can think of the third dimension in this way. The third dimension is what you fold through to jump from one point to another in the dimension below. Okay, the first 3 dimensions can be described with these words: length, width, and depth. What word can we assign to the 4th dimension? One answer would be duration. If we think of ourselves as we were 1 minute ago, and then imagine ourselves as we are at this moment, the line we could draw from the 1 minute ago version to the right now version would be a line in the 4th dimension. If you were to see your body in the 4th dimension, you'd be like a long undulating snake, with your embryonic self at one end and your deceased self at the other. But because we live from moment to moment in the 3rd dimension, we're like our 2nd-dimensional flatlanders. Just like that flatlander who could only see 2-dimensional cross-sections of objects from the dimension above, we, as 3-dimensional creatures, can only see 3-dimensional cross-sections of our 4th-dimensional self. One of the most intriguing aspects of there being one dimension stacked on another is that down here in the dimensions below we can be unaware of our motion in the dimensions above. Here's a simple example. If we make a Mobius strip, take a long strip of paper, add one twist to it and tape the ends together, and draw a line down the length of it, our line will eventually be on both sides of the paper before it meets back with itself. It appears, somewhat amazingly, that the strip has only one side,
so it must be a representation of a two-dimensional object. And this means that a two-dimensional flatlander traveling down the line we just drew would end up back where they started without ever feeling like they had left the second dimension. In reality, they would be looping and twisting in the third dimension, even though to them it felt like they were traveling in a straight line. The fourth dimension, time, feels like a straight line to us, moving from the past to the future. But that straight line in the fourth dimension is, like the Mobius strip, actually twisting and turning in the dimension above. So the long undulating snake that is us will feel like it is moving in a straight line in the fourth dimension, but there will actually be, in the fifth dimension, a multitude of paths that we could branch to at any given moment. Those branches will be influenced by our own choice, chance, and the actions of others. Quantum physics tells us that the subatomic particles that make up our world are collapsed from waves of probabilities simply by the act of observation. In the picture we are drawing for ourselves here, we can now start to see how each of us are collapsing the indeterminate wave of probable futures contained in the fifth dimension into the fourth dimensional line that we are experiencing as time. Ahondaremos en el tema de la dimensión que nos corresponde, explicando el componente de la misma a través de la física cuántica. Esto es para dar validez del tema a todos aquellos a quienes de forma legítima les preocupa quizás estar atendiendo o viendo videos con explicaciones que no tengan fundamento. Se explicará la cualidad paranormal de la materia al tener esta la facultad de estar en varios lugares al mismo tiempo o de atravesar estados sólidos, demostrando por medio de la física o la mecánica cuántica que lo llamado ignorantemente como paranormal es solo ciencia que no se ha permitido explorar. En el colegio nos enseñan que el mundo está hecho de cosas, de materia, de masa, de átomos. Los átomos forman moléculas, las moléculas forman materiales. Y todo está hecho de eso, pero en realidad los átomos están casi vacíos. Por ejemplo, si este balón fuera el núcleo de un átomo, un protón en un átomo de hidrógeno, pongamos, el electrón que daría vueltas a su alrededor y que describiría los límites externos del átomo, estaría en esa montaña de allí, a unos 30 kilómetros. Y lo que hubiese entre aquí y allí estaría vacío. De hecho, el universo está casi vacío. Pero cuando vamos bajando en la escala hacia el vacío, al final llegamos a un nivel, al nivel fundamental de la geometría espacio-tiempo, el último y delicado nivel del universo, donde hay información y donde hay unas pautas. Recibe el nombre de escala de Planck y es la estructura del universo. Y a ese nivel hay información que lleva ahí desde el Big Bang. Así pues, casi todo el universo y casi toda la materia, de hecho, están vacíos. Casi todo el mundo cree que en el vacío no hay nada. Pero para la autoconsistencia interna, la consistencia de la mecánica cuántica y de la teoría de la relatividad, tiene que haber el equivalente de 10 elevado a 94 gramos de energía-masa, siendo cada gramo energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso es muchísimo. Pero ¿qué significa en la práctica? Pues que si pudiera suponer que el universo es plano, y cada vez hay más datos astronómicos que demuestran que es más bien plano, si pudiera suponer eso y luego cogiera el volumen o cogiera el vacío de un solo átomo de hidrógeno que mide unos 10 elevado a menos 23 centímetros cúbicos, si cogiera esa cantidad de vacío y extrajera la energía latente, veríamos que tendría 3 billones de veces más energía que toda la materia de todas las estrellas y de todos los planetas en un radio de 20.000 millones de años luz. El universo es muy extraño. Parece que haya dos conjuntos de leyes que lo gobiernen. En nuestro mundo clásico cotidiano, en líneas generales me refiero a nuestras escalas de tiempo y tamaño, las cosas se describen mediante las leyes del movimiento de Newton establecidas hace cientos y cientos de años. Y funcionan de maravilla con las bolas de billar, las balas de los cañones y la gravedad. Pero cuando descendemos a una escala menor, cuando descendemos, por ejemplo, al nivel del átomo, todo eso está regido por otro conjunto de leyes, las leyes cuánticas, la teoría cuántica, la mecánica cuántica. A ese nivel, las partículas pueden estar en muchos lugares a la vez. Pueden comportarse como ondas expandidas por el espacio y por el tiempo. Pueden estar conectadas a pesar de estar lejos la una de la otra. Pueden
pueden estar unidas en un estado cuántico, en un estado regulado por una función de onda. La frontera, el umbral, la cortina que separa el mundo cuántico del mundo clásico es muy misteriosa. A veces recibe el nombre de colapso de la función de onda, porque en el mundo cuántico todo está superpuesto, hay distintas posibilidades. Y en el mundo clásico esas distintas posibilidades se convierten en una concreta y definida. Todo está en un lugar concreto. En realidad, la mecánica cuántica es la reproducción y exhibición de información, la reproducción y exhibición de posibilidades, ondas de información, ondas de electrones potenciales. Y la palabra potencial es importante. No estamos hablando de electrones, estamos hablando de electrones potenciales. Y luego hay que formularse la siguiente pregunta. ¿Ondas de qué, en realidad? ¿Qué es este terreno? ¿Por qué tiene ondas? ¿Es el mar? No. Es un mar universal, un mar de pura potencialidad, un mar de existencia potencial y abstracta que llamamos el campo unificado, o el campo de la supercuerda. Y de eso estamos hechos. La conectividad de todas las cosas es un componente básico de la estructura de la realidad. Es muy difícil entenderlo, pero Erwin Schrödinger, uno de los descubridores de la física cuántica, dijo que el entrelazamiento, es decir, la idea de la conectividad, no es solo una propiedad de la mecánica cuántica, sino que es su gran propiedad. Es la propiedad de la mecánica cuántica que la convierte en algo tan extraño. Y parece que no pueda encajar en nuestro mundo cotidiano, en nuestra experiencia ordinaria. Pero la verdad es que sí encaja. ¿Existen todas las realidades del campo cuántico simultáneamente? La experiencia real. Hay mundos distintos en los que vivimos. Está el mundo macroscópico que vemos. Luego está el mundo de nuestras células, el mundo de nuestros átomos, el mundo de nuestros núcleos. Todos ellos son mundos completamente distintos. Tienen su lenguaje, sus matemáticas. No solo son pequeños, son totalmente distintos entre ellos, pero se complementan, porque yo soy mis átomos. Pero también soy mis células. También soy mi fisiología macroscópica. Todo es verdad. Lo que pasa es que la verdad tiene distintos niveles. El nivel más profundo de la verdad descubierto por la ciencia y la filosofía es la verdad fundamental de la unidad. En el nivel subnuclear más profundo de nuestra realidad, usted y yo somos, en el sentido literal, uno. Todo esto condujo poco a poco a ciertas nociones, entre ellas que había una conexión invisible entre todas las cosas. Los físicos le pusieron un nombre, lo llamaron entrelazamiento. Einstein dijo que no creía en la existencia de la mecánica cuántica, porque exigía que se produjera una acción espeluznante a distancia. Así lo expresó él. Y a lo que se refería es a que desde la concepción corriente de la forma como se genera la realidad, parece claro que esos dos sitios están en el espacio, separados, y que no hay acercamiento posible entre los dos. Pero en realidad no es así. A un nivel más profundo que no podemos ver con los ojos claramente, dos sitios en el espacio son el mismo sitio. Están coubicados, son coexistentes. Bien. Si concebimos el sentido común en su concepción más literal, es decir, lo que los sentidos te dicen del mundo, si el mundo en realidad está construido así, cosas como la parapsicología y las experiencias místicas no tienen ningún sentido. Porque lo que convierte a la parapsicología y a las experiencias místicas en algo extraño es la sensación de que hay alguna conexión entre lo que ocurre dentro de tu cabeza y lo que ocurre en otras partes, tanto en el espacio como en el tiempo. Y lo que la perspectiva de la mecánica cuántica proporciona es una manera de formular cómo son esas experiencias extrañas. Y lo reformula a partir de informaciones, en cierto sentido mágicas, que llegan a mi cabeza a través de señales, fuerzas o cosas así, hasta darle una perspectiva distinta. La perspectiva de que, en cierto sentido, mi cabeza está aquí, sí, pero también está extendida en el espacio y el tiempo. Así pues, cuando recibo una impresión telepática de alguien que está lejos, no es porque he saltado no sé cómo y la he cogido, sino porque a un nivel profundo, mi cabeza y la cabeza de la otra persona están coubicadas. Es gracias a la física cuántica que nos acercamos desde el lado de la ciencia a un mundo que había parecido irreal y de ciencia ficción. El concepto de materia se desmorona y la percepción comienza a cambiar. Pero más adelante veremos, por medio de otra fascinante teoría científica, la comprobación de la existencia de más dimensiones. Dudar de lo aprendido, cuestionar de lo enseñado y no aceptar lo establecido ofrece una responsabilidad que otorga poder. El poder del libre camino hacia la evolución.
No olvides suscribirte para recibir noticias sobre nuevos videos en este canal. Gracias por tu atención.